No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Andrea. Tengo 26 años, vivo sola con mi perro Toby y estaba cursando el último semestre de un diplomado en gestión ambiental. Llevo una vida bastante tranquila. No soy de fiestas ni de excesos. Prefiero las noches de series, mis plantas o salir a caminar con Toby al atardecer. Tengo una familia cercana, aunque algo sobreprotectora, y un par de amigas con las que me escribo casi a diario. Nada fuera de lo común. La noche que todo cambió no era especial. Era viernes y había pasado la tarde tomando café con una amiga de la universidad, Lucía, que me había contado que se iba a mudar a otro país. Me quedé más tiempo del que pensaba, así que agarré el coche y manejé de regreso a casa ya cerca de las 10 de la noche. Iba por una avenida que conozco de memoria. Siempre está tranquila a esa hora. Y entonces pasó. Recuerdo perfectamente el momento. Un cruce sin semáforo. Vi las luces de otro auto, una camioneta, creo, que se saltó el alto y vino directo hacia mí. Frené con todas mis fuerzas, pero fue inútil. El impacto fue brutal. Sentí el ruido del metal, el airbag explotando en mi cara y después... nada. Silencio. Lo siguiente que recuerdo es raro. Estaba mirando la escena desde arriba, flotando, como si estuviera suspendida en el aire, viendo todo en cámara lenta. Vi mi coche destrozado, vi mi cuerpo adentro. Había sangre, mucha. Vi a unos curiosos que se acercaban y luego a la ambulancia. Me vi a mí misma siendo sacada en camilla. Estaba completamente inmóvil. Y lo más aterrador, no sentía miedo, sentía paz, como si no tuviera cuerpo, como si yo ya no fuera yo, pero aún así seguía observando. Y entonces parpadeé y estaba en mi cama, no en el hospital, no en la ambulancia, en mi cama, en pijama. Mi cuarto estaba iluminado por la luz tenue del amanecer que entraba por la ventana. Escuchaba a Toby respirando a mi lado, dormido como si nada. Me incorporé de golpe, aturdida, sudando frío, con el corazón a mil. Miré mis manos, mis piernas, toqué mi cara. Estaba entera, sin una sola marca. Mi primer pensamiento fue un sueño, pero número. No fue un sueño, era demasiado real. Recordaba cada detalle. La marca del otro coche, el número de la patrulla que llegó, incluso el sonido del vidrio rompiéndose. No eran fragmentos desordenados como en un sueño, era una secuencia nítida, coherente. Bajé las escaleras en shock. Mis papás ya estaban desayunando como si nada. Los miré como si los viera por primera vez. ¿Estás bien?, me preguntó mi mamá al verme tan pálida. Les conté lo que había vivido. Se miraron entre ellos, confundidos. Me dijeron que no sabían nada de ningún accidente, que yo había estado durmiendo toda la noche, que no les había llamado ni nada. Mi celular no tenía llamadas perdidas, no había mensajes extraños, todo estaba normal, demasiado normal. Pero lo más perturbador vino después. Empecé a notar pequeñas diferencias. Mi mamá siempre tenía una taza verde para el café. Esa mañana era roja. La cortina de la cocina que había comprado conmigo en IKEA ahora era completamente distinta. El nombre del Wi-Fi en mi celular había cambiado ligeramente. Una letra más, una letra menos. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Intenté ignorarlo, seguir con mi rutina, pero cada día encontraba algo más. Un cuadro que no recordaba, una canción que me encantaba y que, aparentemente, nadie conocía. Incluso Toby empezó a comportarse raro. Siempre dormía conmigo, pero ahora se quedaba en la sala, como si no me reconociera del todo. Volví a hablar con Lucía, mi amiga. Le pregunté si recordaba que habíamos estado juntas esa tarde. Me dijo que no, que tenía días sin verme. Revisé los chats. No había mensajes recientes. Para ella, nunca habíamos tomado ese café. Fue como si mi vida se hubiera reiniciado en otro punto, pero yo aún recordaba lo anterior. Como si hubiera muerto en una versión del mundo y despertado en una donde mi muerte nunca ocurrió. Después de varias semanas, dejé de contarle a la gente. Me miraban con lástima o preocupación. Fui a un terapeuta que me dijo que probablemente era estrés, una mezcla de ansiedad y fatiga mental. No le creí, pero no volví a insistir. Empecé a llevar un diario registrando todas las cosas que no encajaban. Son muchas, demasiadas. Y aunque he logrado retomar una rutina más o menos normal, la pregunta siempre está ahí, como un zumbido de fondo. ¿Estoy realmente viva? ¿O simplemente desperté en otra versión de mi vida, una donde no morí, pero todo está un poquito corrido? No tengo pruebas, pero tengo esa certeza que no se puede explicar. Yo morí esa noche, y esta no es del todo mi vida.
Esto me pasó hace poco y todavía no sé cómo explicarlo. No fue algo que me aterrara en el momento, pero cuanto más lo pienso, más me incomoda. Estudio un posgrado en otra ciudad, así que paso la mayoría del año fuera. Pero como tenía unos días libres, decidí manejar hasta la casa de mis padres para pasar la semana con ellos. Fue un viaje de unas 4 horas, algo largo, pero ya estoy acostumbrado. Iba solo, aunque mi perro venía conmigo en el asiento de copiloto. Bueno, no tan solo si él cuenta, ¿no? Durante todo el camino estuve cantando y moviéndome al ritmo de la música. No tanto por diversión, sino porque a mi perro le da ansiedad en el auto y se calma si me ve animado. Así que estuve cantando como loco desde que salí hasta que llegué. Fue de noche, llegué cerca de las 11, pero no estaba cansado. Más bien tenía esa sensación rara de estar muy despierto en un lugar donde todo mundo está dormido. Mis papás viven en esa casa desde hace casi 10 años. Ya es prácticamente la única casa que reconozco como mi casa. O sea, he entrado por esa puerta cientos de veces, incluso con los ojos cerrados. Pero esa noche, algo estaba raro. Desde que estacioné frente a la entrada, sentí una especie de incomodidad. Todo se veía normal, supuestamente. La luz del porche estaba encendida, como me había dicho mi mamá cuando hablamos por teléfono unas horas antes. Pero la puerta, no sé cómo explicarlo. Era la misma puerta de siempre, pero no lo era. El color era igual, el marco también, pero había algo sutilmente distinto. El pomo se veía más pequeño, más delgado. Incluso el material parecía distinto, como si no tuviera el mismo brillo metálico de siempre. Pensé que estaba exagerando, que tal vez era la luz o que estaba viendo cosas por el cansancio. Pero cuando intenté abrirla, ahí fue cuando empezó a ponerse más raro. Siempre ha sido un poco complicado abrir esa puerta. Hay que empujarla suavemente hacia adentro mientras giras la llave con algo de fuerza, una maña que solo los que vivimos ahí sabemos. Pero esa noche no hubo forma. Hice todo igual que siempre, pero la llave no giraba. Probé otra vez, empujando un poco más fuerte. Nada. Saqué la llave, la miré con el ceño fruncido, la limpié con la manga de mi sudadera y volví a intentarlo. Nada. Entonces me detuve, retrocedí un paso y miré la casa completa. Las luces eran las mismas, la maceta junto a la puerta seguía en el mismo lugar. Todo parecía igual, y sin embargo no lo sentía igual. Por un segundo me pregunté si de algún modo ridículo me había equivocado de casa. Revisé la dirección en mi GPS y sí, era la correcta. Me quedé ahí, con la llave en la mano, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza o si tal vez mis padres habían cambiado la cerradura y se olvidaron de decirme. Lo raro es que había hablado con mi mamá antes de salir y me dijo, literalmente, no voy a poner la alarma para que puedas entrar sin problema cuando llegues. Ella siempre ha sido muy precavida desde que mi hermano y yo nos fuimos a estudiar fuera. Anda un poco paranoica con el tema de los robos y siempre tiene encendida la alarma. Así que me pareció raro que, si de verdad habían cambiado la puerta o la cerradura, no me lo hubiera mencionado. Después de darle varias vueltas al asunto y ya medio frustrado, decidí probar por la puerta del garage. Mi mamá me había dicho que también dejarían esa abierta por si acaso. Entré por ahí sin problema y me fui directo al cuarto de siempre. Mi perro se tiró en su rincón favorito como si nada. Yo, en cambio, me acosté sintiéndome fuera de lugar. No asustado, no del todo, pero sí confundido. Al día siguiente, mis papás se fueron temprano al trabajo y no los vi. Así que salí a caminar al perro antes de desayunar y, por costumbre, probé la puerta principal. Y ahí estaba, la puerta de siempre. El pomo grueso, el brillo metálico, el peso habitual. Metí la llave, empujé suavemente, giré y se abrió sin resistencia, como siempre. Me quedé un rato parado con la puerta entreabierta, mirando el pomo como si fuera un objeto de otro mundo. Era exactamente como siempre había sido. Todo estaba normal otra vez, como si la versión extraña de la noche anterior nunca hubiera existido. Ni una marca distinta, ni una señal de que algo había cambiado. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso. ¿Fue una especie de alucinación? ¿Una distorsión por el cansancio, las luces, el estado mental? ¿O algo más raro que no tiene explicación? Nunca me había pasado algo así, y desde entonces, cada vez que regreso a casa, me fijo bien en la puerta. A veces me da miedo que vuelva a encontrar esa otra versión, como si hubiera entrado en un momento equivocado a un lugar que no me correspondía.
Mi nombre es Carolina y tengo 29 años. Trabajo como asistente de producción en una pequeña empresa de audiovisuales y paso más tiempo en la carretera que en mi casa. Me gusta manejar, de verdad, es como mi forma de meditar. Pongo música, bajo un poco la ventana si hace buen clima y simplemente dejo que el camino me lleve, aunque el tráfico, como siempre, puede arruinarte el día. Ese jueves no era nada especial. Salí del trabajo un poco antes porque uno de nuestros clientes canceló una sesión de grabación, así que aproveché para ir al supermercado, recoger unos papeles en la oficina de correos y luego pasar por la casa de mi hermana, que vive al otro lado de la ciudad. Estaba sola en el coche, con mi café medio frío en el portavasos y una playlist de rock alternativo sonando bajito, nada fuera de lo normal. Iba por una avenida que conozco bien y estaba acercándome a una intersección grande, de esas con un alto de 4 vías que siempre está saturado. Justo antes de llegar, mientras me acercaba lentamente como siempre, noté algo raro, muy raro. De un momento a otro, todos los coches que estaban detenidos comenzaron a moverse, pero no de forma normal. Aceleraron como si alguien hubiese apretado el botón de avance rápido en una película. Lo juro, pasaron de ir a 25 millas por hora a lo que debían ser 60 o más, y eso en una zona donde apenas hay tiempo para meter segunda. Incluso el sonido de los motores era más agudo, distorsionado, como si el mundo hubiera sido arrastrado hacia adelante sin avisar. Pero eso no fue todo. La canción que estaba sonando en mi auto, Everlong, de Foo Fighters, la recuerdo perfecto. También empezó a acelerarse, como si alguien hubiera manipulado el pitch y el tempo a la vez. En lugar de la voz de Dave Grohl, se escuchaba un pitido chirriante y rápido, como si un ratón estuviera cantando. El sonido era tan agudo que me hizo apretar los dientes. Me quedé congelada. No supe si frenar, seguir o dar vuelta en U. Solo me agarré fuerte del volante. Duró apenas unos segundos, 5, tal vez 7, pero fueron suficientes para sentir que algo no estaba bien, como si hubiese entrado brevemente en otra versión de la realidad. Y luego, todo volvió a la normalidad. Los coches volvieron a sus velocidades normales. La canción sonaba como siempre. El mundo, de pronto, otra vez reconocible. Me estacioné a un lado de la calle con el corazón acelerado. Respiraba como si hubiese corrido una maratón. Lo primero que hice fue revisar el reloj del coche, pero no marcaba ninguna hora extraña. Luego miré mi teléfono. Eran las 5:42 de la tarde, igual que antes. Abrí Waze para ver si había habido un accidente o algo fuera de lo común reportado cerca, pero nada. Miré a mi alrededor buscando señales de que lo que acababa de pasar era real. Tal vez una cámara, alguien más frenando o actuando confundido, pero nadie parecía haber notado nada. Todo el mundo seguía su camino como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Llamé a mi hermana, apenas me calmé, más por escuchar una voz conocida que por otra cosa. Le conté, riéndome nerviosa, lo que acababa de pasar. Me dijo, capaz te dio un microinfarto o algo así. ¿Comiste hoy? No ayudó mucho. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando una y otra vez en esos segundos que se sintieron como salidos de otro universo. Busqué en Google cosas como tiempo se acelera, realidad glitch, cambio de velocidad percepción. Hasta terminé en foros donde la gente contaba experiencias similares. No eran muchas, pero lo suficiente para hacerme sentir que no era la única. Durante los días siguientes me volví hipersensible a todo. Si la radio tenía un segundo de estática, si un coche pasaba más rápido de lo normal, si el reloj parecía avanzar más lento, mi cuerpo se tensaba. Nunca volvió a pasar nada igual, pero esa fracción de segundo quedó grabada en mí, como una advertencia sin mensaje. Lo más desconcertante es que mi coche no mostró ningún fallo. Llevé el estéreo a revisar. Todo estaba bien. Ningún error, ningún registro de subida o bajada de voltaje, nada. Y entonces me quedo con esto. Tal vez pasé por unos segundos a otra frecuencia del mundo, una versión del mismo espacio, pero que se mueve más rápido, como si la realidad tuviera distintas capas, y yo, sin querer, me resbalé a una por accidente. Ahora, cada vez que me detengo en un alto, me preparo mentalmente. Respiro hondo. Pongo la música un poco más baja y me pregunto, ¿esta vez todo se va a mover como siempre? ¿O me va a arrastrar de nuevo esa velocidad imposible? Ayer me pasó algo que todavía no sé cómo explicar. Y eso que soy de los que siempre buscan la lógica en todo, pero esta vez nada encaja. Salí del trabajo como cualquier otro día, agotado.
La jornada había sido larga, llena de reuniones que pudieron haber sido correos y un jefe que no deja pasar una sola oportunidad para estresarte. Cuando llegué a casa, lo único que quería era tomar un respiro, relajarme un rato en el deck del fondo, disfrutar del buen clima por fin, después de varios días de lluvia. Esa luz tibia del atardecer era justo lo que necesitaba. Mi perra, Chuleta, una mezcla de labrador con no sé qué más, me estaba esperando como siempre en la puerta, meneando la cola con esa energía que tiene desde que era cachorra. Le abrí primero a ella, como de costumbre, y salió corriendo directo al final del deck, como hace siempre que le abro en días soleados. Me hizo sonreír, se notaba que también necesitaba ese rato al aire libre. Yo me acomodé en una de las sillas, saqué el celular y empecé a revisar redes, responder algún mensaje pendiente, lo típico. Pero aunque estaba medio distraído, tenía el oído puesto en ella. Chuleta nunca se va lejos, solo da vueltas, olfatea los rincones, raspa el suelo como si fuera a encontrar algún tesoro enterrado. Pero esa vez no escuché nada, solo silencio. Pasaron unos 10, quizá 15 minutos y me di cuenta de que no había vuelto a sentarse en la silla de al lado, como siempre hace después de explorar. Me levanté, miré hacia el deck y no la vi. Supuse que estaba entretenida con algo o simplemente disfrutando el aire. Entré en la casa y la llamé. Nada, no vino, pero tampoco me alarmé. A veces se hace la rebelde y se queda un rato más fuera si ve que no le estoy prestando atención. Fui hasta la puerta y repetí el ritual de siempre. La llamé una vez más con voz seria y como no apareció, hice el gesto de cerrar la puerta con fuerza. Eso siempre funciona. Cuando oye el sonido de la puerta cerrándose, aparece al instante, como si supiera que se está quedando afuera. Pero esta vez no fue así. Cuando empiezo a cerrar la puerta y doy un paso dentro, de repente Chuleta aparece corriendo desde la cocina, con las orejas al viento, emocionada, como si no hubiera pasado nada. Me congelé. Literalmente no había forma de que hubiera entrado a la casa. Yo la dejé salir antes que a mí, y no volví a abrir la puerta en ningún momento. Estuve todo el tiempo sentado afuera, con el celular en la mano. Nadie más vive conmigo, nadie más la pudo haber dejado entrar. Me quedé ahí, con la mano aún en la puerta, tratando de entender. Entró a toda velocidad, como siempre hace cuando me ve llegar después del trabajo. Ni siquiera tenía cara de haber estado afuera. Estaba seca, tranquila, sin marcas de polvo o césped, como si hubiera estado adentro todo el tiempo. Revisé las puertas, cerradas, las ventanas también. Miré el jardín, nada fuera de lugar. Chuleta me seguía moviendo la cola, como si no entendiera por qué la miraba raro. Recordé entonces algo que me había parecido extraño al principio, pero no le di importancia. Cuando salió, corrió hasta el final del deck, como siempre, pero no hizo su ronda típica de ruidos. No olfateó, no rasgó el suelo, no ladró al árbol de siempre. Simplemente fue hasta el borde, y silencio. Un silencio que ahora se sentía más significativo. El resto del día traté de convencerme de que tal vez mi memoria me jugó una mala pasada, que quizá me distraje más tiempo de lo que pensé y en algún momento la dejé entrar sin darme cuenta. Pero en el fondo sé que eso no pasó. Estoy seguro de lo que vi y de lo que no vi. Hoy en la mañana, mientras le servía su comida, me miró como siempre, con esos ojos de ¿ya está listo? Pero no pude evitar pensar si era la misma Chuleta. Suena exagerado, lo sé, pero quizás por un segundo el mundo se desajustó y algo cambió. No tengo una respuesta, y lo peor es que, aunque quiero olvidarlo, no puedo, porque esa puerta no se abrió y ella estaba adentro. Esto pasó en otoño de 2022, pero todavía me acuerdo con claridad porque es de esas cosas que se quedan dando vueltas en la cabeza, como si el tiempo no supiera pasar por encima de ellas. Era un martes por la tarde, algo así como las 4. Estaba en casa, en el living, sentada en el sofá con mi hijo, que en ese entonces tenía 3 años. Estábamos armando una torre de bloques, de esas que él siempre tira al piso con una carcajada, como si fuera lo más divertido del mundo. La televisión estaba de fondo, con su programa favorito, ese donde los personajes hablan con voces exageradas y los colores son demasiado brillantes. Mi perro dormía a unos metros, enroscado como un donut en su cama. Era una tarde normal, común, tranquila. Y fue ahí, en medio de ese momento tan cotidiano, cuando algo raro pasó.
Estaba mirando hacia abajo, enfocada en los bloques, cuando noté algo dorado entre mis pies, justo sobre la alfombra. Lo reconocí al instante. Era mi colgante de oro, ese que siempre llevo puesto en la cadena que nunca me saco, ni para dormir ni para ducharme. Lo recogí, pensando automáticamente que la cadena se había roto, pero cuando llevé la mano a mi cuello, la cadena seguía ahí, entera, cerrada, en su lugar. Me paré, un poco confundida, y fui directo al espejo del pasillo. Revisé el broche. Estaba bien cerrado. Observé cada eslabón de la cadena, busqué alguna grieta, algo suelto. Nada. Y el colgante, ese que tenía ahora en la mano, también estaba intacto, sin deformaciones, sin que el aro superior estuviera abierto o flojo. Lo conocía bien. Era de oro sólido, comprado años atrás por mi papá durante un viaje familiar. Yo tenía 14 años cuando él me lo regaló. Fue en uno de esos viajes que uno no olvida, una especie de tour por Tierra Santa. En Egipto, específicamente en El Cairo, lo vio en un puesto y decidió que era perfecto para mí. Tiene mi nombre escrito en jeroglíficos, grabado con detalle sobre una placa de oro rectangular. Desde entonces lo he usado casi todos los días. Me acompañó a la universidad, a entrevistas de trabajo, en el nacimiento de mi hijo, incluso en el funeral de mi madre. Es uno de esos objetos que, aunque pequeños, están cargados de significado. Ese día, mientras lo sostenía, sentí algo que no puedo describir bien. No fue miedo, no exactamente. Fue más como una sensación de desajuste, como si algo se hubiera salido del lugar sin que yo lo notara. Como si por un instante el mundo hubiera hecho un pequeño clic equivocado. Intenté buscar explicaciones lógicas. Tal vez se había roto y luego se cerró de nuevo de alguna forma que no vi. Tal vez lo había perdido antes y lo encontré justo ese momento. Pero ninguna de esas ideas tenía sentido. Yo sabía que lo había tenido puesto todo ese día, y los anteriores. Es una cadena corta, de unas 16 pulgadas. Se nota si se cae. No hay forma de que el colgante haya salido de la cadena sin romper algo. Y sin embargo, ahí estaba, en el suelo, como si hubiera atravesado la materia para caer justo a mis pies. Durante los días siguientes no dejé de pensar en eso. Me llevé la cadena y el colgante a un joyero del centro. Le conté lo que pasó. Me miró raro, claro, como todos lo harían. Revisó cada parte con lupa. Nada estaba suelto, nada estaba dañado. Está perfecto, me dijo. Esto no se sale así como así. Para sacarlo tendrías que cortar el aro o abrirlo a la fuerza, y eso no ha pasado. Volví a casa con el colgante en el cuello y con más preguntas que respuestas. Pasaron los días, después semanas, y el colgante no volvió a soltarse. Empecé a tocarlo de vez en cuando, como un pequeño hábito nervioso. A veces incluso lo revisaba por las noches, sin razón clara. Lo curioso es que esa sensación de algo raro pasó no se fue del todo. Poco después empecé a notar otras cosas, no tan evidentes, pero igual de extrañas. Un par de objetos que creía haber dejado en un lugar y aparecían en otro. Una conversación que mi esposo juraba que ya habíamos tenido y yo no recordaba en absoluto. Pequeños desajustes, detalles. Pero lo del colgante fue el primero y el que más me marcó. A veces pienso que tal vez fue un error del universo, un glitch, como dicen en internet. Otras veces me digo que debe haber una explicación lógica que simplemente no pude ver. Pero entonces vuelvo a ese momento en el sofá. Mi hijo riendo, la tele encendida, el perro dormido y el colgante dorado brillando entre mis pies, sin ninguna razón para estar ahí. Y la verdad, todavía no sé cómo procesarlo. Hace unos meses, un viernes por la noche, salí con unos amigos a uno de esos bares de karaoke donde puedes alquilar una sala privada. No era la primera vez que hacíamos algo así. Cada tanto nos juntamos para desconectarnos un poco de nuestras rutinas, y esa noche lo necesitábamos más que nunca. Entre los estudios, el trabajo y los problemas personales que cada uno arrastraba, reírnos cantando mal parecía la mejor medicina. Éramos 5. Daniel, mi mejor amigo desde la universidad, Carla, Luis, Majo y yo. Todos nos conocíamos desde la secundaria, así que no había necesidad de fingir. Esa clase de grupo donde te sentís libre de desafinar a los gritos sin vergüenza. Llegamos al karaoke, pedimos algo para tomar y nos asignaron una sala. Era de esas que tienen puerta corrediza de vidrio, así que aunque estábamos en una habitación privada, no estábamos completamente aislados.
A veces, cuando la música se ponía intensa o el calor empezaba a subir, dejábamos la puerta un poco entreabierta para que entrara algo de aire. En un momento, Daniel se paró justo en el marco de la puerta, medio apoyado, tomando aire mientras los demás seguíamos eligiendo canciones. Desde donde estaba, podía ver perfectamente tanto el interior como el pasillo afuera. Yo me levanté y salí al baño. Estaba a unos metros, nada complicado. Fui a hacer lo mío y volví, como si nada. Pero apenas crucé el umbral de la sala, me encontré con la cara de Daniel. Estaba blanco. Te juro que parecía como si acabara de ver un fantasma. Me miró fijo, con los ojos bien abiertos, y me dijo: «Pero, ¿cómo hiciste eso?». Me reí pensando que hablaba de la canción anterior o alguna tontería, pero no. «¿De qué hablas?», le pregunté. «¿No acabas de salir del karaoke?», me dijo, sin sacarme los ojos de encima. «¿Cómo?». «Voy regresando, fui al baño». Ahí fue cuando me dijo que me había visto pasar por el pasillo, justo delante suyo, que según él, yo salí de la sala sin mirarlo, con cara seria, caminando directo hacia la salida del local. Incluso me gritó por mi nombre, pero yo no respondí. Le llamó la atención mi actitud, pero pensó que quizá me había enojado por algo o quería tomar aire solo. «Eras tú», me dijo. «No era alguien parecido. Tenías puesta la misma campera negra, el mismo corte de pelo, hasta la misma forma de caminar. Si eso no eras tú, entonces no sé qué vi, no sabía qué contestarle. Te juro que yo no pasé por donde él dice. Me fui derecho al baño, volví por el mismo camino y ni vi a nadie. No hay forma de que haya otro pasillo o una entrada alternativa. Lo más inquietante es que sé que Daniel no es de esos que hacen bromas con cosas así. Él es estudiante de medicina, ultra racional, medio escéptico con todo lo paranormal. No es alguien que se sugestione fácilmente, pero en ese momento su cara hablaba por sí sola. Estaba genuinamente alterado. Yo también empecé a sentir una incomodidad rara, como si algo invisible se hubiera desajustado por unos segundos. Nos miramos un rato sin decir nada, como si ambos entendiéramos que eso que pasó no tenía sentido, pero tampoco queríamos armar un drama. Decidimos entrar a la sala y no decirle nada a los demás. No queríamos arruinar la noche, ni que Carla o Majo empezaran a asustarse. Seguimos cantando, riendo, como si nada. Pero entre canción y canción me pescaba a Daniel mirándome de reojo, como si todavía no estuviera del todo seguro de que yo era yo. Esa noche, al volver a casa, me costó dormir. No podía sacarme de la cabeza lo que me había dicho. ¿Quién o qué fue lo que vio? ¿Fue un error de percepción? ¿O hay algo más raro detrás? Lo único que sé es que yo no lo vi, pero él sí me vio a mí, o a algo que se parecía demasiado. Y sinceramente agradezco no haberme cruzado con eso, porque dicen que si llegas a encontrarte con tu doble, puede pasar algo terrible, y ahora no estoy tan seguro de que sea solo una leyenda. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.